El hombre del gancho en la Ruta 40. Era una de esas noches donde la luna llena iluminaba el camino y las estrellas parecían brillar con más intensidad. Había estado en la carretera durante horas y el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Estaba decidido a hacer una última entrega antes de regresar a casa para el fin de semana. Mientras conducía, la radio comenzó a emitir un zumbido estático. Frustrado, intenté sintonizar otra estación, pero todo lo que conseguí fue un silencio absoluto. Resignado, apagué la radio y me sumergí en mis pensamientos, acompañado solo por el ruido constante del motor y el viento que silbaba fuera del camión. Pasé por un pequeño pueblo cuyas luces parpadeaban débilmente en la distancia. No había nadie en las calles, lo cual no era sorprendente considerando la hora. Después del pueblo, la carretera se tornó más solitaria y oscura. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el espejo lateral noté una figura de pie en el borde de la carretera. Al acercarme pude distinguir que era un hombre, alto, delgado, con un abrigo largo y gastado que ondeaba con el viento. Lo más inquietante era lo que tenía en lugar de una mano, un gancho metálico que brillaba bajo la luz de la luna. Instintivamente disminuí la velocidad, aunque algo en mi interior me gritaba que siguiera adelante. El hombre del gancho no se movió, permaneció inmóvil, su mirada perdida en la carretera. Por un momento, nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor y un escalofrío recorrió mi espalda. Había una intensidad en su mirada que no pude descifrar. Aceleré, dejando atrás al hombre del gancho, intentando convencerme de que solo era un vagabundo o un loco. Pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo profundamente perturbador en esa figura solitaria. La noche se arrastró y mi mente seguía volviendo a ese encuentro. Cada vez que miraba por el espejo, temía ver esa figura siniestra siguiéndome, pero solo había oscuridad. Horas más tarde, cuando el amanecer comenzaba a romper la oscuridad, decidí detenerme en una cafetería de carretera. Necesitaba café y quizás una charla casual para sacarme esa imagen de la cabeza. La cafetería estaba casi vacía, excepto por un par de clientes habituales y la camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. Mientras bebía mi café, la conversación inevitablemente giró hacia mi noche en la carretera. Les conté sobre el hombre del gancho, esperando que se rieran o me dijeran que estaba imaginando cosas, pero en lugar de eso, hubo un silencio incómodo. La camarera, con una expresión seria, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «¿Así que lo has visto?» Intrigado y algo nervioso, le pedí que continuara. Con una voz temblorosa, me contó una historia que había escuchado de los viejos del pueblo. Hablaba de un hombre que había perdido su mano en un accidente de camión hace muchos años en la Ruta 40. Se decía que había sido reemplazada por un gancho y que, desde entonces, el hombre se había convertido en algo más, algo que no era completamente humano. La historia que la camarera relató se hundió profundamente en mi mente. Según ella, después del accidente, el hombre del gancho se había transformado en una especie de espectro de la carretera, una figura maldita condenada a vagar por la Ruta 40. Algunos decían que aparecía solo a aquellos que estaban a punto de enfrentar un peligro, una advertencia macabra. Otros creían que era un presagio de muerte. Con el café terminado y la historia resonando en mi cabeza, pagué y salí de la cafetería. La luz del día había disipado parte de mi miedo, pero la inquietud permanecía. Subí a mi camión, decidido a terminar mi entrega y regresar a casa lo antes posible. El viaje de regreso fue tenso. Cada sombra en la carretera me hacía saltar, y cada ruido extraño me hacía mirar nerviosamente a los espejos. No vi al hombre del gancho de nuevo, pero su presencia parecía acecharme a cada milla. Al llegar a mi destino, descargué la mercancía con manos temblorosas, ansioso por poner fin a ese viaje. El receptor de la carga, al ver mi estado, preguntó si estaba bien. Le conté brevemente mi experiencia, esperando un poco de comprensión o al menos un comentario racional.
pero en lugar de eso, se puso pálido y me miró fijamente. «Jack, no eres el primero en verlo», dijo con voz grave. «Hace años un compañero mío tuvo un encuentro similar. Al poco tiempo tuvo un accidente fatal en esa misma ruta. Ten cuidado». Esas palabras me persiguieron todo el camino de vuelta a casa. No podía dejar de pensar en el hombre del gancho y en las advertencias que había recibido. ¿Era simplemente una leyenda local o había algo de verdad en esas historias? Finalmente, llegué a casa sano y salvo. Mi esposa y mis hijos me recibieron con los brazos abiertos, sin saber la angustia que me había acompañado durante el viaje. Traté de olvidar la experiencia, de atribuirla al cansancio y al estrés del trabajo. Pero cada vez que me preparo para un nuevo viaje, especialmente si la ruta incluye la Ruta 40, no puedo evitar sentir un escalofrío. Me pregunto si volveré a encontrarme con el hombre del gancho y qué significaría eso para mí. Aunque no tengo respuestas, una cosa sé con certeza. En la carretera no estás nunca completamente solo y algunos misterios están mejor sin resolver. El desfiladero del miedo. Era un jueves por la tarde cuando recibí la llamada de mi jefe. «Jack, necesitamos que lleves esta carga a través de Morgan's Pass. Es urgente», dijo con una voz que denotaba más nerviosismo de lo habitual. Morgan's Pass era conocido entre los camioneros por sus peligrosas curvas y su historial de accidentes inexplicables. Pero nunca fui supersticioso, así que acepté sin dudar. La ruta era solitaria y la carretera serpenteaba entre montañas escarpadas. A medida que avanzaba, una neblina espesa comenzó a cubrir el camino, limitando mi visibilidad a unos pocos metros. Ajusté mi radio para buscar alguna estación que rompiera el silencio sepulcral, pero solo encontré estática. De repente, un golpe fuerte sacudió mi camión. Me detuve en seco, pensando que había chocado con algo, pero al mirar a través del parabrisas no había nada. Bajé del camión para inspeccionar y ahí fue cuando lo vi. Un trazo de pintura roja en la parte frontal, pero sin señales de haber impactado con otro vehículo o animal. Inquieto, pero decidido a no dejarme llevar por el miedo, continué mi viaje. La neblina se hacía más densa y con ella la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, en medio de la niebla, divisé una figura. Era una mujer parada al lado de la carretera mirando fijamente hacia mi camión. Estaba inmóvil, con una expresión vacía en su rostro. Reducí la velocidad, preguntándome si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que no me detuviera. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ella, desapareció en la neblina como si nunca hubiera estado allí. El corazón me latía con fuerza. Debo estar imaginando cosas, me dije a mí mismo. Pero entonces, la radio del camión cobró vida. Una voz distorsionada se escuchó a través de la estática. «Vuelve, vuelve». Apagué la radio de un golpe. Mi respiración se agitó y un sudor frío recorrió mi espalda. Continué manejando. Cada curva del desfiladero me hacía temer lo peor. De repente el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor se ahogó y sin previo aviso, todo se apagó, dejándome a oscuras en medio de esa carretera maldita. Intenté reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado. Con la linterna en mano, salí del camión. La neblina había creado un manto que apenas me permitía ver más allá de unos pocos metros. Decidí caminar en busca de señal para mi teléfono, pero algo en el ambiente me decía que estaba siendo observado. Mis pasos resonaban en el silencio y cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía saltar. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro, una voz suave y siniestra que parecía venir de todas direcciones. «No estás solo», decía. En ese momento entendí que el desfiladero de Morgan's Pass escondía secretos más oscuros de lo que jamás pude imaginar, y yo estaba a punto de descubrirlos. Atrapado en el desfiladero, con la voz aún resonando en mis oídos, comencé a caminar a lo largo de la carretera, con la esperanza vana de encontrar ayuda o al menos una señal de vida. Cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad y más hacia una pesadilla viviente.
La neblina se espesaba con cada metro que avanzaba, transformando el paisaje en una serie de sombras y contornos distorsionados. Mis pensamientos giraban en torno a la figura que había visto y a la voz que había escuchado. ¿Estoy perdiendo la razón?, me preguntaba. Después de lo que parecieron horas, vi algo en la distancia, una luz tenue, como la de una lámpara. Con una mezcla de alivio y temor, me dirigí hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se hizo más clara, revelando ser de una vieja cabaña de madera, solitaria y aparentemente abandonada en medio de la nada. Con cautela, me acerqué a la puerta de la cabaña. Estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento. Empujé la puerta y entré. Dentro, la cabaña estaba vacía, salvo por una mesa con una vela encendida en el centro y una silla al lado. No había señales de que alguien viviera allí, pero la vela estaba fresca, como si alguien la hubiera encendido recientemente. Decidí esperar en la cabaña, esperando que la luz de la mañana me diera una mejor oportunidad de encontrar ayuda. Sin embargo, mientras me sentaba en la silla, escuché un ruido proveniente del exterior. Era un sonido sordo, como el de pasos acercándose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y me asomé por la ventana, pero la neblina era tan densa que apenas podía ver. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Me di la vuelta, esperando enfrentarme a quien o lo que fuera que estuviera acechando en la neblina. Pero no había nadie. La puerta simplemente se había abierto con el viento. Sin embargo, en el umbral, algo captó mi atención. Una figura apenas visible desapareció en la neblina justo cuando volví a mirar. El terror se apoderó de mí. Ya no estaba seguro de qué era real y qué era producto de mi imaginación. Decidí que no podía quedarme en esa cabaña. Tenía que moverme, tenía que encontrar una salida de ese desfiladero maldito. Salí de la cabaña y continué mi camino, guiándome solo por la débil luz de mi linterna. El silencio era absoluto, roto solo por mis pasos y el latido de mi corazón. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Un grito humano, lleno de dolor y terror. Venía de más adelante en el camino. Corrí hacia el origen del grito, movido por un impulso de ayudar, o quizás solo por la necesidad de encontrar a otro ser humano en ese lugar infernal. Lo que encontré, sin embargo, me dejó sin aliento. En medio de la carretera, iluminada por la luz de mi linterna, yacía una figura humana. Se trataba de un hombre tendido en el suelo, con su ropa desgarrada y manchada de sangre. Me acerqué cuidadosamente, temiendo lo peor. Al llegar a su lado, me di cuenta de que aún respiraba, aunque débilmente. Intenté hablarle, preguntarle qué había ocurrido, pero no pudo responder. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo aterrador. Siguió así por unos segundos, hasta que sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó un brazo y señaló hacia la neblina, antes de que su cuerpo se relajara y quedara inmóvil. Me giré rápidamente, siguiendo la dirección de su dedo, pero no vi nada más que la neblina espesa y opresiva. Sin embargo, sentí una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad, algo maligno y amenazante. Sabía que tenía que salir de allí. Con el poco coraje que me quedaba, comencé a correr por la carretera, alejándome del cuerpo y de lo que sea que acechaba en la neblina. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a seguir moviéndose. Finalmente, exhausto y sin aliento, me detuve. La neblina comenzaba a disiparse con los primeros rayos del amanecer. A lo lejos, podía ver el final del desfiladero. Con las últimas fuerzas que me quedaban, continué mi camino hacia la salida. Al salir del desfiladero, la luz del sol me golpeó como una revelación. Nunca había estado tan agradecido por ver el amanecer. Tras escapar del desfiladero de Morgan's Pass, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a ese lugar maldito. Sin embargo, lo que viví allí me perseguía cada noche en mis sueños y cada día en mis pensamientos. La imagen del hombre herido en la carretera, los gritos, la presencia maligna en la neblina, todo se repetía en mi mente una y otra vez. Decidí que necesitaba respuestas.
No podía simplemente olvidar y seguir adelante. Necesitaba entender qué había sucedido en ese desfiladero y por qué. Comencé a investigar, buscando cualquier tipo de información sobre Morgan's Pass y sus leyendas o historias. Mis búsquedas me llevaron a una pequeña biblioteca en un pueblo cercano. Allí, entre viejos periódicos y libros de historia local, encontré referencias a sucesos extraños en el desfiladero a lo largo de los años. Accidentes inexplicables, personas desaparecidas, avistamientos de figuras fantasmales. Parecía que no era el único que había experimentado el terror en ese lugar. Uno de los artículos mencionaba a un anciano del pueblo, un tal señor Whitaker, que supuestamente sabía más sobre el desfiladero que cualquier otra persona. Decidí buscarlo, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre mi experiencia. Encontré al señor Whitaker viviendo solo en una casa al borde del pueblo. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero lúcidos. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando le conté lo que había experimentado, su actitud cambió. Lo que viste en el desfiladero no es algo que se pueda explicar fácilmente, dijo con una voz grave. Ese lugar tiene una historia oscura, una historia que se remonta a muchos años atrás. Hay quienes dicen que está maldito, que las almas de aquellos que han muerto allí nunca encontraron la paz. Me contó historias del desfiladero, algunas que se remontaban a décadas atrás. Historias de un accidente de tren en el siglo XIX, de un grupo de mineros atrapados en una cueva, de un asesinato sin resolver. Todas terminaban en el desfiladero. La neblina, continuó, es donde ellos moran. Es una barrera entre nuestro mundo y el suyo. Algunos dicen que es una puerta que no debería abrirse. Sus palabras me llenaron de un miedo aún mayor que el que había sentido en el desfiladero. No solo había enfrentado algo sobrenatural, sino que había estado en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. Antes de irme, el señor Whitaker me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Ten cuidado, joven. Algunos secretos están mejor guardados, y algunos lugares deberían permanecer olvidados». Salí de la casa del señor Whitaker con más preguntas que respuestas. No sabía si lo que me había dicho era verdad o solo leyendas del pueblo, pero algo en su tono me decía que había más verdad en sus palabras de lo que me gustaría admitir. En los días siguientes intenté retomar mi vida normal, pero el desfiladero de Morgan's Pass seguía acechando en mi mente. Noches sin dormir, pesadillas constantes, una sensación de que algo me había seguido desde aquel lugar. Fue entonces cuando decidí que tenía que volver. Necesitaba enfrentar mis miedos, necesitaba saber la verdad. Así que, una tarde, tomé mi camión y me dirigí de nuevo hacia el desfiladero. Al llegar, la neblina comenzó a formarse, como si el desfiladero mismo me reconociera y me recibiera. Con cada metro que avanzaba, sentía como el miedo y la anticipación crecían en mi interior. Pero esta vez estaba decidido a encontrar respuestas. En el punto exacto donde había encontrado al hombre herido, me detuve. La carretera estaba desierta, con solo la neblina como compañía. Bajé del camión y me adentré en la niebla, llamando, preguntando, desafiando a lo que sea que se escondiera allí. Y entonces, como si respondiera a mi desafío, algo comenzó a materializarse en la neblina. Una figura, una sombra, algo que no era completamente humano. Se acercaba lentamente, y con cada paso podía sentir cómo el aire se enfriaba a su alrededor. Paralizado por el miedo, pero incapaz de apartar la mirada, enfrenté a la figura que emergía de la neblina. Era una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran vacíos, como dos abismos sin fondo. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. La figura se detuvo a pocos metros de mí y con una voz que parecía venir de otro mundo respondió: «Soy el recuerdo de lo que una vez fue. Soy lo que queda cuando la vida se va y solo queda el dolor». Su respuesta me dejó sin aliento. No era solo un fantasma o un espíritu. Era la personificación del sufrimiento y la muerte que había impregnado el desfiladero durante años. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Quiero que recuerdes.
dijo la figura, que recuerdes y adviertas a los demás que este lugar es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que hay lugares que deben ser respetados y temidos. La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la neblina como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, solo, con sus palabras resonando en mi mente. Regresé a mi camión y me alejé del desfiladero, sabiendo que nunca volvería. Había encontrado mis respuestas, aunque no eran las que esperaba. Morgan's Pass era más que un simple lugar, era un recordatorio de los misterios y horrores que yacen en los rincones oscuros del mundo. Desde entonces, he contado mi historia a quienes están dispuestos a escuchar, advirtiéndoles sobre el desfiladero de Morgan's Pass. Algunos me creen, otros no, pero sé que hice lo que tenía que hacer. Y aunque la vida ha continuado, una parte de mí siempre permanecerá en ese desfiladero, un testigo silencioso del miedo y los secretos que alberga.